A ver, cuando hablamos de diseño web en 2025, no estamos hablando solo de que algo se vea bonito, ¿eh? Es mucho más profundo. Es la arquitectura que hay detrás de cualquier experiencia digital que usamos hoy en día. Así que para cualquiera que quiera crear, construir o simplemente entender este mundo, dominar estos principios es clave. Vamos a ello. Para que nos hagamos una idea clara, vamos a usar una analogía que funciona a la perfección. Construir una web es básicamente como construir una casa. Primero necesitas unos cimientos y una estructura, ¿verdad? Luego la decoración. Y finalmente la instalación eléctrica y las tuberías para que todo funcione. Pues ahí los tenemos. Esos son nuestros tres pilares, las tres tecnologías que se unen para dar vida a cualquier web. Como vemos, todo arranca con la estructura, que es el esqueleto, y para eso usamos HTML. Después le damos estilo, el diseño, con CSS. Y, como guinda del pastel, le damos vida con la interactividad, el motor, que no es otro que JavaScript. Vamos a desglosar cada uno. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por la base de todo, los cimientos. Cualquier página web, da igual cual sea, empieza con su esqueleto. Y ese esqueleto se construye con una cosa, HTML. Es el lenguaje que le da forma y orden a todo el contenido. Y ojo, que lo más interesante de HTML es que su única misión es la estructura. No le preocupa para nada si algo es bonito o feo, solo le dice al navegador qué es cada cosa. Oye, esto es un título. Esto de aquí, un párrafo. Y esto, un enlace. Pone orden y da sentido a toda la información. Y para construir esa estructura tenemos como dos tipos de ladrillos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, los elementos de bloque, que son como las piezas grandes. Un párrafo, un contenedor, se apilan uno encima del otro y ocupan todo el ancho. Y luego están los elementos en línea, que fluyen dentro de esos bloques como si fueran palabras dentro de una frase, un enlace, por ejemplo. Entender esta diferencia es fundamental para empezar a maquetar. Y que nadie se piense que el HTML es algo antiguo que no cambia. Para nada. Está más vivo que nunca. Fijaos en esta lista. Cosas como los acordeones nativos o los interruptores. Antes, para hacer esto necesitabas un lío de JavaScript. Ahora, ¡bam!, una simple etiqueta de HTML y listo. Esto es un avance brutal porque hace que las webs sean más sencillas de crear, más rápidas y, súper importante, más accesibles para todo el mundo. Perfecto, ya tenemos el esqueleto, la estructura bien montada. Pero claro, de momento es, pues eso, un esqueleto. Un poco soso. Ahora toca la parte divertida, darle personalidad, hacerlo atractivo. Y para eso pasamos a la siguiente capa, el estilo con CSS. Aquí la clave, lo más importante, es que cada uno se ocupa de lo suyo. Si HTML decía qué era cada cosa, CSS dice cómo se tiene que ver. Los colores, el tipo de letra, los espacios entre elementos, las animaciones, todo, absolutamente todo lo visual se controla desde aquí. Y lo genial es que podrías cambiar el diseño entero de una web sin tocar ni una coma del HTML. Y es que de verdad, CSS está viviendo una época dorada. Es increíble lo que se puede hacer ahora. Pensemos en las container queries, por ejemplo. Esto es una revolución. Antes el diseño de un elemento cambiaba según si lo veías en el móvil o en el ordenador. Ahora puede cambiar según el hueco que tenga en la propia página. Es un cambio de mentalidad total. Nos permite crear componentes que se adaptan a cualquier sitio. O las animaciones que se activan al hacer scroll. Son las que hacen que las webs modernas se sientan tan vivas. Y luego están esos pequeños detalles que de verdad marcan la diferencia. Balance, por ejemplo, ¿sabes esos titulares que se quedan con una palabra suelta en la última línea? Pues esto lo arreglas solo, automáticamente. Magia. O la función Light-Dark punto, que hace que crear los famosos modos claro y oscuro sea facilísimo. Pequeños cambios, pero con un impacto enorme en la experiencia. Vale. Tenemos la estructura. Tenemos la decoración. La casa está montada y es preciosa. Pero es una maqueta. No funciona nada. No podemos encender la luz ni abrir un grifo. Necesitamos darle vida. Y para eso, llega el momento de conectar el motor, JavaScript. A ver, es sencillo. Si en una web algo se mueve, si haces clic en un botón y pasa algo, si envías un formulario, si aparece contenido nuevo sin que se recargue toda la página, tenlo por seguro. Ahí detrás está JavaScript. Es el cerebro el que le da toda la inteligencia y el dinamismo. Y claro, JavaScript no se queda atrás, se actualiza cada año. Y aunque los nombres que vemos aquí puedan sonar a chino, lo importante es para qué sirven. Por ejemplo, las estructuras inmutables o los métodos de iteración mejorados. Suenan complejos, pero en el fondo son herramientas para que quienes programan escriban código mejor, con menos errores, de esos que hacen que una web se quede colgada. Al final, todo esto se traduce en una cosa: una web más rápida y fiable para la persona que la está usando. Y después de todo este rollo técnico, llegamos a la pregunta del millón. ¿Para qué todo esto? Pues la clave es justo esta.
Cada nueva herramienta en HTML, CSS o JavaScript no es un capricho. El objetivo final es ir más allá de construir una web que simplemente funcione. Se trata de crear experiencias tan buenas, tan útiles, tan agradables que la gente quiera volver. Convertir una simple visita en lealtad. Entonces, ¿cómo se junta todo esto en el mundo real? ¿En qué se traducen estas tecnologías? Pues vamos a verlo echando un vistazo a las grandes tendencias que están marcando el diseño web en 2025. Lo que estamos viendo es una mezcla súper interesante, ¿verdad? Por un lado, miramos al futuro con la inteligencia artificial, que ya está generando diseños por sí sola. Y por otro, volvemos la vista atrás, a la estética de los 90 que está de vuelta. Pero si te fijas, hay un hilo que lo une todo. El foco en las personas, el diseño sostenible, para cuidar el planeta, el minimalismo, para no saturar, y sobre todo, la accesibilidad. Esto ya no es negociable, es una obligación para que la web sea de verdad para todo el mundo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, que es quizá la más importante. Si la inteligencia artificial ya puede generar diseños y escribir código, ¿qué nos queda a los humanos? El debate está servido. Pero quizá la pregunta no es si la IA nos va a sustituir, sino cómo va a cambiar nuestro trabajo. Probablemente nuestro papel se mueva más hacia la estrategia, a ser directores de orquesta creativos y sobre todo aportar esa parte que una máquina no tiene, la empatía. Asegurarnos de que la tecnología que creamos está de verdad al servicio de las personas.